Sí. Gracias y paz a todos los hermanos. Dios bendiga a la iglesia de Girón. Muchas bendiciones desde el Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín. Les saluda el servidor y también toda la membresía de nuestra iglesia local en Santander, Girón, Santander, a 30 minutos de Bucaramanga. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de la epístola a los Gálatas. Les invito muy atentamente a que ustedes verifiquen en la escritura lo que vamos a conversar hoy, a exponer bíblicamente, a que tome una posición reverente donde evite todo tipo de distracción y dé toda su concentración a la exposición bíblica de esta tarde. Hoy vamos a tener la predicación número 22 de la serie expositiva consecutiva de Gálatas. Vamos en Gálatas 5:13. Puede ir para allá. Gálatas 5:13, tenemos hoy planeado culminar el capítulo 5, si el Señor nos permite. Estaré usando el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Les invito a compartir el link de esta transmisión en sus redes sociales, en su WhatsApp, Facebook, demás, a suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde están siendo subidas de manera organizada las predicaciones que hemos dado hasta el momento. Bueno, la predicación de hoy se titula así: Frutos de la unión con Cristo. Frutos de la unión con Cristo. Y como subtítulo vamos a tener la libertad en Cristo en acción. Oremos. Padre, nos acercamos ante ti en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre propio ni en nombre de ninguna organización humana, sino en el nombre de tu Hijo, porque reconocemos que ante ti hemos pecado, Señor, y que necesitamos tu gracia y tu perdón, pero reconocemos también que esta gracia y ese perdón los podemos obtener mediante la fe que es en Cristo Jesús. Pedimos hoy que tu Espíritu Santo derrame esos dones salvadores de la fe y el arrepentimiento en aquellos que estén escuchando y que no se han convertido, Señor. Aquellos que se están engañando de que son hijos de Dios pero que no lo son, o aquellos que todavía no han nacido de nuevo y que tu palabra puede traerlos a nueva vida. Te rogamos que nos des esa libertad que es en Cristo Jesús, y a los que ya nos las ha entregado, oh Señor, por medio de tu redención, podamos andar en ella en todo tiempo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos pastores en nuestro país, para que tu palabra sea expuesta fiel y claramente a través de sus bocas y con integridad y testimonio de parte de ellos y de sus familias. Guarda las iglesias locales sanas, aquellas iglesias que están presentando un evangelio adulterado y que se están desviando y han apostatado de ti. Tú con tu poder puedes volverlas a traer, Señor, al camino recto. Oramos por nuestros líderes políticos en nuestro estado, en Colombia, para que les des el verdadero, Señor, arrepentimiento y puedan servirte a ti en donde ellos están, donde tú los pusiste, con temor de Dios. Que tu evangelio sea expuesto, Señor, y extendido en los límites, en toda frontera, en todos los municipios, sin excusas, ni obstáculos, ni opositores, que todos estos sean derrotados a una con el poder de tu palabra invencible. En el nombre de Jesús, amén. Sí, amén. Bueno, hermanos y amigos, Gálatas 5:13 al 26, vamos a leerlo. Dice así: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Amén. Bueno, hemos mostrado bíblicamente lo que Pablo ha estado diciendo. Y lo que Pablo ha estado diciendo es, en pocas palabras, la ortodoxia. La ortodoxia es los fundamentos doctrinales del Evangelio que son innegociables, los cuales, como hemos visto, ha sido la justificación por la sola fe, por la sola gracia, por solo Cristo. Hemos visto un desarrollo doctrinal y aún de testimonios, donde Pablo demostró que él es un apóstol al mismo nivel que los 12, un apóstol cuya autoridad tiene el mismo nivel que el de los otros 12, el de los otros 12 apóstoles, y que es el mismo evangelio, el mismo mensaje, y etc. A partir de hoy, a partir de ese versículo en Gálatas 5:13, Pablo pasa de hablar de la ortodoxia y nos va a hablar de los otros elementos de una vida religiosa sana, de la verdadera religión. La religión podemos describirla como un triángulo, donde la ortodoxia es el conocimiento de la sana doctrina. Y podemos imaginarnos en la esquina derecha, inferior o izquierda, la ortopraxis. Es decir, si mi doctrina es sana, me va a llevar a prácticas sanas en mi vida personal. Bueno, esa es la ortopraxis. A partir de hoy, Pablo empieza a mostrar a los gálatas la ortopraxis que produce la ortodoxia. Y pegadito a la ortopraxis y también a la ortodoxia, tenemos la ortopatía. La ortopatía viene siendo mi sana práctica, pero en relación con mi prójimo y sobre todo en relación con los hermanos en la fe. Hay personas que tienen una sana doctrina, pero que no saben cómo conducirse con sus hermanos y son personas dañinas. Por otra parte, hay personas que tienen una ortopraxis porque tienen un comportamiento individual que es bueno, pero no tienen estabilidad en las iglesias. Son personas que no se sujetan, son rebeldes a las autoridades y siempre están objetando todo. No tienen ortopatía. Entonces vemos que se necesita tener las tres partes de una religión verdadera. A partir de hoy, Pablo empieza a desarrollar la ortopraxis y la ortopatía. Bueno, o sea, el aspecto práctico y social, en el buen sentido, de la fe. Y esto lo necesita aprender los gálatas. Por eso en Gálatas 5:13 Pablo dice, vosotros hermanos, ¿sí? Si somos hermanos, si somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos que aprender estas cosas como Pablo lo enseña. Pablo acostumbra a hacer eso. Pablo siempre se puede ver en las epístolas como Efesios, Romanos y mismo Gálatas, donde se hace un desarrollo doctrinal y luego pasa a lo práctico, ¿sí? Pablo, ese es el estilo de Pablo. Entonces, a través de la ortodoxia, o sea, de lo que hemos visto hasta ahora, las 21 predicaciones hasta este momento, vimos que Pablo, por medio de la sana doctrina, refuta las enseñanzas falsas. Y a partir de esta prédica, la número 22 en adelante, hasta donde Dios nos permita, vamos a ver la vida cristiana individual y la vida cristiana como iglesia. En la tarde de hoy vamos a hablar en 3 puntos.
En el primer punto vamos a mirar, libertad es amar y servir. Vamos a ver lo que conlleva ser libres en Cristo. Porque Pablo estaba diciendo, somos hijos de la libre, estén en la libertad que es innegociable, ¿cierto? Pues vamos a ver lo que conlleva. Segundo, libertad para andar en el Espíritu. Vamos a mirar cómo uno puede lograr ser libre, qué evidencias hay de que uno ya es libre. Bueno, ¿y qué significa eso? Andar en el Espíritu. Esa frase parece mística, es difícil, algunos la tuercen y piensan que es cosas espiritualistas. Tercero, vamos a mirar, libertad es nueva vida. Ahí vamos a comprobar que Dios es el que capacita a sus hijos para vivir en acción, en acción de su libertad. Libertad en acción. Bueno, comencemos entonces. Primer punto, libertad es amar y servir. Versículo 13 dice: a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El estado en el que se encuentra el cristiano en el nuevo pacto es un estado de gracia especial. Nosotros, delante de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nos hemos visto como pecadores desgraciados, miserables, condenados, ya no más. Antes lo fuimos, pero ahora fuimos hechos hijos libres, herederos en Cristo. A esa condición Pablo la llama libertad. Qué impresionante. Esa es la mejor palabra que uno puede usar para describir el estado de plenitud que gozan los hijos de Dios. Es el estado bienaventurado de gracia. Sin embargo, de ninguna manera la libertad es una licencia para caer en los apetitos de la carne. Algunas personas utilizan la libertad para hacer lo que les da la gana. Eso no es libertad, porque aquí nos está diciendo es todo lo contrario. No es como ocasión para la carne. Aquí carne se refiere a que los apetitos de nuestra naturaleza pecaminosa. En vez de eso, ¿en qué consiste la libertad en este versículo? La libertad es la capacitación que da Dios al creyente de abstenerse de dar rienda suelta o de alimentar a sus propios apetitos. Entonces, si somos libres de los efectos de la ley, que era muerte, y somos libres de los efectos del pecado, que son muerte. Bueno, entonces, somos libres para amar, y eso significa que tengo que renunciar a mis propios gustos y a mi propio yo, con tal de servir a mi prójimo. Somos libres para servir en amor a otros creyentes. Esto va muy en contra de esa mentalidad cristiana individualista, donde hay personas que viven una fe cristiana y que viven en santidad, pero sin iglesia. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, no es bíblico. Vayamos a Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, le está hablando a amados en plural, en comunidad, como iglesia, que se abstengan, y eso ya corresponde a cada uno en particular, que se abstengan ¿de qué? De los deseos carnales que ¿qué? Que batallan contra el alma. Esto no es que ya somos, no sentimos, no tenemos inclinaciones malas, no tenemos malos pensamientos, no. Esas cosas siguen habiendo, porque estamos en una batalla. Es una batalla, una guerra espiritual. ¿Usted quiere saber qué es una guerra espiritual? ¿Qué es guerra espiritual? ¿Usted sabía que la guerra espiritual sí es bíblica? La guerra espiritual es bíblica, pero no consiste en gritar al viento. No consiste en tirar sal o aceite a las paredes. La guerra espiritual es batallar contra los deseos que tenemos carnales de nuestro corazón. Bueno,
Versículo 14, volvamos a Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cristiano no vive bajo el yugo de la ley de Moisés. Ya no vivimos bajo el yugo de la ley de Moisés, pero no porque la ley de Dios no necesite ser cumplida, porque la ley de Dios demanda ser cumplida. Lo que ocurre es que ese cumplimiento no lo llevé a cabo yo, me fue imposible, la ley me mató por mi incapacidad natural. En cambio, Mateo 5:17, que dice: no piensen que he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Nosotros no vivimos bajo el yugo de la ley porque andamos en una senda de cumplimiento. Un cumplimiento que no viene en nuestros propios esfuerzos y obediencias, sino en el cumplimiento que Cristo le dio a la ley. Cristo cumplió la ley de Dios. Bueno, Dios hizo justo, Dios hizo fiel a cada hijo que recibe a su unigénito. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted es un hijo de Dios, usted ha sido hecho justo, ha sido hecho fiel por la obediencia que Cristo logró, que usted nunca pudo haber logrado por sí mismo. Pero, aclaración súper importante, esto no significa que como Cristo ya cumplió la ley, entonces nosotros tenemos licencia para vivir sin la ley. Eso es una herejía destructora y satánica. Ya no estamos bajo el yugo de la ley, pero no se nos ha quitado la responsabilidad de andar en el amor al prójimo. Y vean que esto es paradójico, esto es casi que irónico. Pablo nos está diciendo, no necesitamos obedecer la ley para ser justificados, pero Pablo ahora nos está diciendo, obedecer la ley es amar al prójimo. En otras palabras, vamos a seguir obedeciendo la ley, pero vamos a obedecer la ley a través de esa sentencia que resume todos aquellos aspectos morales que están vigentes hoy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no importa la condición de que si somos circuncidados o no. Aquí lo que ahora tiene valor es la fe. Y una fe que no se queda en la casa quieta y perezosa y negligente. Es una fe que obra por el amor. Obra, no haciendo obras solamente secretas. Obra por amor en la iglesia local. Vamos a comprobar eso. Entonces estas cosas ya las había declarado el Señor en varias oportunidades. Vamos a Mateo 22:39. Mateo 22:39. Vaya a su Biblia. Cuando a Cristo le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cristo responde, ¿cuál era? Ese tema también ya lo estudiamos. Que a propósito el año pasado estudiamos los 10 mandamientos. Puede verlo en nuestro canal de YouTube, todas las enseñanzas. Versículo 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo ya había declarado que la ley se resume en amar al prójimo como a sí mismo. Pablo está retomando las palabras que Cristo ya ha enseñado. Entonces, ya no estamos bajo el yugo de la ley, queriendo agradar a Dios por medio de obedecer todos los mandamientos, porque ya se nos comprobó que no éramos capaces. Cristo cumplió los mandamientos y ahora lo que nos compete es cumplir el amor. Cuando estamos andando en amor, estamos cumpliendo la ley, porque todo se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, versículo 15. Miren esta parte. Ya estamos entrando ahora sí en la vida de la ortopatía como iglesia. Dice: pero si se muerden y se devoran los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Estas palabras que Pablo utiliza acá son muy tremendas. En el griego, él usa palabras que se refieren a fieras,
como fieras que se están acabando unas con otras. Dicho de otra manera, los mismos Gálatas, estos Gálatas que hemos visto hasta ahora, ¿qué querían hacer ellos? ¿Qué había pasado? Los judaizantes los habían influido, ¿cierto? Y ellos querían ganarse la justificación a través de la obediencia a los mandamientos. Entonces ellos propendían regresar al régimen del Antiguo Testamento a través de obediencias externas. Empezaron como a retomar ritualismos judíos, a hablar términos en hebreo, utilizar símbolos y en fin, dañar todo lo cristiano y diferente que es la fe, la religión cristiana, y volver atrás a la ley como las hacen los judíos. Entonces fíjense que aunque ellos propendían a regresar a ese régimen de obras, andaban en diversos conflictos dentro de la iglesia, al punto de que Pablo dice, ustedes se están mordiendo y se están devorando entre sí unos a otros. ¡Qué ironía! Los más legalistas, los más obedientes, los más puros y santos, porque es que son muy buenos las cosas que hacen, eran las personas más conflictivas dentro de la iglesia. ¿Ven? Aquí Pablo no está hablando solamente de una ortopraxis, donde yo debo abstenerme de mis apetitos carnales, sino de una ortopatía, donde yo debo evitar morder y devorar a mi hermano. ¿Y eso cómo se va a vivir? A través de la iglesia. Una vida de iglesia, una vida de comunidad. Entonces, en este punto, Pablo saca a relucir esa situación bochornosa, diríamos por acá en Colombia. Porque da vergüenza que ellos que tanto se jactan y hasta estaban hablando mal de Pablo, estaban creyendo las calumnias contra Pablo, sale a la luz que eran personas que tenían pleitos dentro de la iglesia de los Gálatas. Entonces esta iglesia no solamente estaba escuchando a falsos maestros, no solamente escuchaban las calumnias contra el pastor, sino que también los miembros estaban como perros y gatos peleándose unos con otros. Entonces es como si Pablo estuviera diciendo, antes de que se acaben entre ustedes mismos, recuerden que la verdadera ley que nos dejó Cristo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si quieren tanto obedecer la ley, ¿por qué pasan por alto la esencia más principal, la que deberían sí tener en cuenta? Segundo punto, libertad es andar en el Espíritu. Versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan las concupiscencias de la carne. Bueno, dense cuenta de algo, mis hermanos. Pablo está equiparando volver a la ley mosaica con hacerse daños unos a otros y con satisfacer la concupiscencia de la naturaleza carnal. Para él esas tres cosas es lo mismo. Son como una cadena que están juntas. La persona que es carnal es una persona conflictiva. La persona que es conflictiva está regresando a la ley. Y así podemos decirlo desde cualquiera de los tres lados que Pablo está denunciando. ¿Cuál es la contraparte? Todo lo contrario a ser así como está denunciando Pablo. ¿Qué es lo contrario? Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Esa expresión es difícil de entender. Algunos la tuercen y ya hasta hablan de una espiritualidad casi que una levitación, como de ni siquiera tocar el suelo, como andar viviendo en el sentir del corazón, donde hay personas que tienen una malicia tan impresionante y un espíritu de adivinación en su corazón, que creen que sus maquinaciones y sus intrigas son cosas que Dios le está mostrando. Eso no es andar en el Espíritu. En el griego, en el texto original, este andar en el Espíritu significa que somos conducidos constantemente por el Espíritu Santo, donde Dios empieza, o más bien como ya hemos visto antes, ¿se acuerdan en Gálatas 2:20? Cristo vive en nosotros la vida de nosotros. ¿Se acuerdan? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Los deseos de la carne son todos aquellos apetitos que provienen de nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es pecaminosa, desde la caída de Adán y Eva. Es pecaminosa. Las inclinaciones naturales de nuestro corazón son pecaminosos. En cambio, los deseos del Espíritu son santos, porque provienen de una naturaleza regenerada. Entonces, dense en cuenta que hay como dos polos, como dos lados de una misma moneda. Una naturaleza carnal que nos lleva al pecado y una naturaleza regenerada que nos hace desear lo que Dios desea. Entonces, en el versículo 16, Pablo les habla a los Gálatas como si ellos fueran hermanos. Él todavía tiene la esperanza de que son hijos de Dios por la fe. Entonces, él supone que los Gálatas están en la misma guerra en la que él mismo está. Miremos, versículo 17. La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Oponen significa conflicto y guerra espiritual, lo que estábamos diciendo, para que no hagan lo que quisieran. Bueno, ahora vayamos a Romanos 7. Vamos para Romanos 7:18. Dice: yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, mas el hacer no lo alcanzo. Aquí está hablando Pablo como una persona común y corriente, como un ser natural. La persona por naturaleza no puede, no alcanza a hacer lo bueno delante de Dios. Escrito está, aunque esto no le gusta a los humanistas, a los pelagianos, a los semipelagianos y a los arminianos. Así es. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces Pablo nos está mostrando, nos está resumiendo la guerra espiritual que vive el ser humano en sí mismo. Hay un bien que él sabe que existe, pero que no lo puede lograr porque su naturaleza está vendida al pecado. Y eso incluye a los hijos de Dios. Si nosotros, incluso siendo regenerados, nos dejara Dios solos, como nuestra naturaleza carnal todavía está viva, está activa, el remanente de pecado, lo que Pablo llama el viejo hombre, entonces todavía hay en nosotros un querer de hacer lo malo y un querer de hacer lo bueno. Todavía estamos como en esa guerra espiritual. Decía Pedro, apetitos que batallan contra el alma. Eso es real. No significa que porque ya somos convertidos, el día que nos bautizamos, el viejo hombre se ahogó y se murió. Decía Martín Lutero, el viejo hombre sabe nadar, no se murió en el bautizo. Entonces, los dos distintos tipos de deseo se encuentran presentes y están opuestos entre sí en la vida de todo hijo de Dios, mientras se encuentre vivo. ¿Usted es hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, usted está en guerra espiritual, la que estamos hablando. Si usted no está en guerra espiritual, es decir, usted no batalla, no hay abstinencia, se muerde unos a otros, dude que usted sea hijo de Dios. Voy a citar palabras del doctor Sproul. Él dijo lo siguiente, abro comillas: solo los creyentes en quienes el Espíritu habita y cuyas vidas son gobernadas por Él, experimentan la convicción del Espíritu como resultado de este conflicto. La presencia de esta oposición y la convicción de pecado en la vida del creyente le aseguran entonces que es un verdadero cristiano. Amén. Cierro las comillas. Si no hay guerra espiritual, si no hay lucha por la santificación personal, si no hay lucha por una ortopatía sana en la persona, ¿cómo puede decir que es hija de Dios? Ahora, dice, para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pablo está diciendo, la lucha que yo digo que tengo en Romanos 7, como ustedes son hijos de Dios, yo supongo que ustedes también la están sintiendo. Yo supongo que ustedes también están luchando contra sus propios deseos. Por eso es que ha habido todo este embrollo en la iglesia de ustedes.
Por eso es que los falsos maestros, las falsas enseñanzas se están conllevando todas esas malas prácticas. Pero yo supongo que ustedes saben lo que quieren. ¿Saben qué es lo que quieren los hijos de Dios? Andar en el Espíritu. Volvamos a Gálatas. Pero este andar en el Espíritu no es el resultado, ojo con esto. Esto es importantísimo, esto es como el clímax de la epístola a los Gálatas. No es el resultado, andar en el Espíritu no es resultado de esfuerzos religiosos. No es el resultado de poner todo nuestro empeño en llevar una vida recta, conforme a estándares humanos. Ni siquiera si quisiéramos repetir las prácticas de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Andar en el Espíritu es más que eso. Es el Espíritu Santo guiando a los hijos de Dios en las sendas de Cristo. Eso es andar en el Espíritu. Y precisamente por eso es que la ley ya no los subyuga. Porque si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ya no vamos a estar bajo la ley, porque la ley gobierna a ¿quiénes? A los que están en la carne. ¿Qué cosas condena la ley? Las obras de la carne. El que anda en el Espíritu no está sujeto a la carne y por lo tanto tampoco lo está a la ley. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer varios pasajes de Romanos 8. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, miremos otro pasaje. Allá mismo en Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, los hijos de Dios, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Bueno, ahora miremos versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo nos sigue describiendo cómo son los hijos de la libre, cómo son los que son libres en Cristo, cómo son los hijos de Dios y qué significa andar en el Espíritu. A veces nosotros aprendemos más a través de contrastes. A veces aprendemos más fácilmente cuando nos dicen esto no es esto, cuando nos dicen lo que no deberían ser las cosas. Por eso Pablo hace esto, versículo 19. Volvamos a Gálatas 5:19. Recuerde no perder la cita principal, que es Gálatas 5. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a enumerarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 obras de la carne menciona aquí Pablo. Y en el versículo 21 dice: y cosas semejantes. ¿Semejantes por qué? Porque esta lista es breve. Aquí no es que aquí estén todos los pecados que existen. Aquí no están todas las cosas que están mal. Estos solamente son ejemplos. Por eso dice, y cosas semejantes. Son conductas que provienen ¿de dónde? Si son obras de la carne, ¿de dónde provienen? De la naturaleza pecaminosa. Bueno, son ilustrativas. Es como si Pablo estuviera diciendo: ¿quieren saber qué no es andar en el Espíritu? Pues las obras de la carne. ¿Quieren saber cómo vive alguien bajo esclavitud de la ley? O las obras de la carne. Bueno, la ley de Dios condena esas 17 cosas
y las semejantes. La ley de Dios condena a todos los que habitualmente andan en la satisfacción propia a través de prácticas carnales como estas. Ojo con esto, los que andan habitualmente significa en el griego esa expresión, hay un hábito, una practicidad. Porque el cristiano aún todavía puede caer ocasionalmente en el pecado, en las obras de la carne, porque no olvidemos que no hemos sido glorificados, no hemos sido hechos perfectos físicamente. Entonces un cristiano puede pecar todavía, pero un falso cristiano se revuelca en el pecado y saca como excusa la gracia, saca como excusa que es libre en la ley. Sí, es libre de la ley supuestamente. Pero las personas que practican estas obras demuestran que no están bajo el Espíritu, sino que están bajo la ley. Son de la carne. Decía ahorita Pablo en Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ellos son de la carne. Cualquiera que anda en estos hechos, aunque sea bajo la excusa de la libertad, o peor aún, de la gracia supuestamente en Cristo, muestra que no es hijo de la libre, que no es heredero de la promesa como Isaac, sino que es un esclavo como Ismael, un bastardo sin promesas de Dios a su favor. Definitivamente el Señor Jesús siempre tiene razón. En Juan 6:63, Cristo dijo: la carne para nada aprovecha. Tercer punto y final. Versículos 22 al 23 de Gálatas 5. Dice: el fruto del Espíritu es, ¿cierto? Y nos nombra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frutos. Lo mismo, no son todos, hay otros. Por ejemplo, en otro pasaje en Efesios se nombran otros 3. Son ejemplos de cuáles son los frutos de la unión con Cristo. Si estamos unidos por medio de la fe genuina a Cristo Jesús, hay unos frutos que empiezan a emanar en nosotros y son estos. Estos frutos, miren esta palabra, fruto del Espíritu, significa que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Repito, y esto va para los gálatas y también para los judaizantes, también para los legalistas, para los fundamentalistas. No son el resultado de una abstinencia, de una autoprohibición, de sujetarnos a reglamentos humanos, a prohibiciones, a recuperar la ley de Moisés. No. Los frutos del Espíritu son del Espíritu Santo, por la fe de Jesús. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar hablando supuestas lenguas. Andar en el Espíritu no es caerse hacia atrás cuando le toca en la cabeza a algún fulano. Andar en el Espíritu es andar en los frutos del Espíritu. Y claro, los que están dentro de los frutos del Espíritu Santo, a ellos no les aplica la ley, así como lo oye. ¿Qué dice Pablo? Contra tales cosas no hay ley. Pablo lo está diciendo. ¿Y por qué no le aplica la ley a los que andan en el Espíritu? Porque los que andan en el Espíritu no pueden transgredir la ley. Porque andar en el Espíritu es andar en amor. El amor no transgrede la ley. Andar en el Espíritu es gozo. El gozo no transgrede la ley. Estas cosas no les aplica la ley. Ninguna ley prohíbe ser manso con el prójimo. Ninguna ley prohíbe ser pacientes. La ley no nos prohíbe tener dominio propio. Todo lo contrario, los que pertenecen a Cristo, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Así que entonces, somos capacitados. Nuestra naturaleza carnal ha sido crucificada y por lo tanto nuestros propios deseos egoístas, nuestra voluntad desviada, ahora es dominada, guiada, conducida por el Espíritu Santo. Y eso se logró por sola fe, en solo Cristo, por sola gracia. Por lo tanto,
todos los verdaderos creyentes, a mis hermanos que estén luchando con algún pecado reincidente, que están luchando con el pecado, el cristiano puede vencer los impulsos que intentan arrastrarlo. Puede vencer porque Cristo vive en nuestro corazón. Ninguno que ande en obras de la carne, aunque esté sujeto una persona a rutinas, a dietas, a abstinencias de tipo religioso, no coma, no vea, no escuche, no diga, no haga, guarde tal día, guarde tal calendario. Una persona que esté retomando los aspectos de la ley de Moisés no puede decir que está en el Espíritu. Nadie que ande en la carne puede decir que está en el Espíritu. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, ustedes están diciendo que son hijos de Dios. Ustedes están diciendo que viven en el Espíritu. Pues anden congruente con lo que dicen que hacen, con lo que dicen que viven. Los únicos que vivimos en el Espíritu son los que andan en el Espíritu. O sea, ¿qué? En los frutos. Empiezan a germinar en los frutos del Espíritu. Todos mis hermanos, empezando desde mí, necesitamos florecer en estos frutos. Y eso no se logra llevando una disciplina religiosa inmoral. No. Es solo por gracia, solo por fe, no por obras, ni por obediencias a la ley. No me malentiendan, miremos Gálatas 3:5. Gálatas 3:5 dice: aquel pues que les da el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, no estoy diciendo que el cristiano está sin normas de conducta, porque ya estamos viendo que la verdadera libertad es amar y servir, y el amor no hace daño al prójimo. Estamos viendo que la verdadera libertad es andar en el Espíritu, y estamos viendo también que la verdadera libertad es una nueva vida que consiste en andar en el Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Una vez la gracia de Dios nos ha concedido andar en el Espíritu, debemos evitar a toda costa la vanagloria. Es muy fácil jactarnos, enorgullecernos por la condición espiritual tan privilegiada que tienen los hijos de Dios. Pero no tiene sentido enorgullecernos cuando recordamos que este estado de gracia, de libertad a la que fuimos llamados, no fue alcanzada por nuestras obras, no fue alcanzado por nuestros logros. Otra cosa, es irónico, pero las personas que buscan ser justificadas a través de lograr una obediencia externa de los mandamientos son las personas que tienden más a provocar competitividad. Las personas que más quieren obedecer o hacer cosas externas para guardarse o lograr más santidad, para obtener un grado más de hijo. Ya vimos la semana pasada que eso no es posible. Esas personas tienden a crear competitividades y a sentir envidias de otros. Es inevitable. Y precisamente eso es todo lo contrario al espíritu de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? El amor. Entonces andar en el espíritu nos quita la raíz de las envidias, de estar provocándonos, de la vanagloria. Cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no solo fue libertado del estado de esclavitud de la ley, sino también del dominio de nuestras propias pasiones y concupiscencias. Luchemos, siendo conducidos por el Espíritu Santo, descansando en la gracia del Espíritu Santo. La cruz de Jesús garantizó esta libertad. Por lo tanto, los hijos de Dios andan
pueden andar en nueva vida, la nueva vida que da el Espíritu Santo. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias por la palabra que nos has dado. Oh Señor, permítenos andar, disfrutar de la libertad a la que fuimos llamados en Cristo. Pero que no utilicemos esta libertad como ocasión para la carne, sino más bien para amar, para servir, para santificarnos, para propender o anhelar esos frutos del Espíritu Santo que tú das, Señor. Yo sé que estos frutos del Espíritu Santo no vienen de una capacitación individual, teológica, consejerías. No, Señor. Solamente la obra de tu Espíritu. Regálanos los frutos del Espíritu Santo. A todos aquellos, Señor, que nos escucharon y quizás no han nacido de nuevo, hazles ver su condición miserable como esclavos de sus obras de la carne. Obras que son manifiestas, obras que les va a impedir ser herederos, que demuestra que no son hijos de Dios. Redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y a tus hijos, Señor, dales valentía, ánimo y conforta sus corazones para que podamos andar no irritándonos, no provocándonos y no vanagloriosos, sino humillados ante tu gracia. Oramos, Señor, por nuestro país, para que el sano evangelio sea difundido, Señor, y tu iglesia ande en el Espíritu en todo tiempo. Oramos por nuestra iglesia local y la bendecimos en tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracia y paz les sean multiplicadas en Cristo Jesús. Les agradece el servidor su compañía esta tarde y que el Señor nos ayude a practicar estas palabras que Él nos ha dado por medio de su Espíritu. Les invito muy cordialmente, el próximo miércoles tenemos la transmisión del devocional congregacional a las 8 de la noche. En ese devocional vamos a terminar ya el Salmo 119. Lo distribuimos en siete partes y este miércoles terminamos. Y en 8 días, si Dios quiere y vivimos, tendríamos, si así el Señor lo permite, la enseñanza de la serie de Tesalonicenses por parte de nuestros hermanos que nos están apoyando en Bucaramanga. Bueno, un abrazo para todos, gracia y paz, el Señor les bendiga.